Bienvenidos a Criptoaprendizaje, el canal de YouTube donde aprenden sobre blockchain, sobre criptomonedas y sobre algo más. El día de hoy vamos a hablar sobre la libertad financiera y sobre algo muy importante, el diagrama o el cuadrante del flujo del dinero descrito por Robert Kiyosaki. Si no saben de qué estamos hablando o si tal vez nunca se han planteado la idea de libertad financiera, quédense todo el video para que se enteren un poco de qué va todo esto. Y no se muevan porque comenzamos. ¿Estás esperando una emergencia para cambiar tu vida financiera? ¿Eres dependiente de alguien más? Si es así, es hora de ser financieramente libre. Tal vez algunos de ustedes no hayan escuchado este término antes y tal vez algunos otros sí. Y es que al observar a las personas y sus hábitos de dinero, Robert Kiyosaki hace dos preguntas muy interesantes. En primer lugar, ¿qué hace que las personas actúen? Es decir, que hagan cambios y en este caso cambios en su vida financiera. Y la segunda pregunta, ¿qué hace que no hagan nada? Como vemos, Robert Kiyosaki nos plantea por un lado qué es lo que mueve a las personas para que hagan cambios a nivel financiero y por otro lado qué es lo que hace que no se muevan. Al respecto, Richard Buckminster-Fuller, el inventor, arquitecto y futurista, dijo que la palabra emergencia proviene de la palabra base emerger. Es decir, siempre después de una emergencia vamos a emerger. Como seres humanos tendemos a eso, ¿no? A ser resilientes y a emerger después de grandes acontecimientos que conlleven una emergencia. A menudo se necesita una emergencia o un llamado de atención para que las personas emerjan o surjan y den un paso al frente y tomen la iniciativa. Es cuando las crisis están en nuestro patio trasero, por decirlo de alguna manera, que usualmente tendemos a saltar a la acción. Muchas veces la situación límite despierta de cierta forma a las personas. Y asimismo puede ser que, aunque no se hayan planteado cambiar su forma de vida porque no lo creen necesario o porque están cómodos en su mundo actual, es algo importante tener en cuenta que no siempre hay que permanecer en una zona de confort. Si este tipo de filosofía te suena familiar, es porque es un elemento básico de las enseñanzas de Robert Kiyosaki, sobre todo lo relacionado al cuadrante del flujo del dinero. Para explicarlo un poco mejor, vamos a ver de qué se trata. Cada persona que genera ingresos reside en al menos una de estas cuatro secciones o de estos cuatro cuadrantes que maneja Robert Kiyosaki. Y el lugar donde se encuentra está determinado por el origen de su dinero. Entonces, como pueden ver en pantalla, muchas personas son empleados que dependen de los cheques de pago, es decir, del salario. Otros pueden ser autónomos que dependen de poder retener a sus clientes y conseguir nuevos. En primer lugar, los empleados y las personas que trabajan por cuenta propia residen en el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero. El lado derecho está reservado para aquellas personas que reciben su dinero de negocios o inversiones propias. Vemos que en el lado izquierdo está el empleado y el autoempleado, y en el lado derecho el dueño de negocio y el inversionista. Si bien la libertad financiera se puede encontrar en los cuatro cuadrantes, las habilidades de un dueño de negocio o un inversor les ayudarán a alcanzar sus metas financieras mucho más rápidamente. En particular, los empleados exitosos deben convertirse en inversores exitosos para garantizar su seguridad financiera durante el retiro y las recesiones de economía. Aquí hay algo muy importante y es que, como vemos, de estas posiciones, la más usual o la más típica es la de empleado o básicamente autoempleado a grandes rasgos. Es decir, la mayoría de las personas tienden a ser empleados y a depender de una empresa, de depender de un horario, de un salario, de cumplir ciertas metas, o en el mejor de los casos a ser un autoempleado, es decir, tener que realizar igualmente esfuerzos constantemente para generar cierto ingreso mensual. Al respecto, en el cuadrante de los dueños de negocios, la gente trabaja para ti. Es decir, cuando hablamos de un dueño de negocio estamos hablando de personas que tienen empleados que trabajan para él. Seguramente tu jefe o tu jefa o los dueños de la empresa en la cual estás trabajando se están lucrando y se están haciendo un poco más poderosos y un poco más ricos gracias a tu esfuerzo y al de tus compañeros. La diferencia con el cuadrante del inversor es que en este caso es el dinero el que trabaja para ti. Volviendo a Robert Kiyosaki, hay que aclarar que él identifica cuatro categorías diferentes en las que caen las personas cuando se trata de ellos y su dinero. La primera es cómodo y dependiente, la segunda cómodo y no dependiente, la tercera incómodo y dependiente y la cuarta incómodo y no dependiente.
Estar cómodo es cuando tu vida financiera está funcionando, cuando puedes dormir toda la noche sin preocuparte por las facturas que debes pagar, es decir, sin preocuparte por las deudas, por la tarjeta de crédito que debes, por las cuotas que te están acosando día a día o por los recibos de pago. Estar incómodo es cuando estás constantemente estresado por tu situación financiera, es decir, estás perdiendo dinero y no tienes problemas para discutir sobre esto, es decir, donde está la mayoría de personas, están incómodas porque siempre tienen, digamos, deudas que pagar, la tarjeta de crédito o a un prestamista o un familiar, entre otras. Ser dependiente es cuando alguien que no eres tú te mantiene financieramente. Puede ser tu pareja, tus padres, el gobierno a través de programas sociales o la empresa para la que trabajas. Aquí hay que hacer una pausa y hacer una pregunta muy importante, y es si esta persona, esta organización o esta empresa que de cierta manera te da ingresos, si esta persona o esta empresa desapareciera hoy, ¿te encontrarías cómodo a nivel financiero o por el contrario te hallarías en una lucha financiera? Volviendo al anterior, la independencia representa la verdadera libertad financiera. Es donde tienes el control total, no importa si tu pareja, tu familia, los programas del gobierno o si tu trabajo o negocio desaparecen, estás bien financieramente. Y aquí estoy seguro que es donde todos queremos estar y donde todos queremos llegar, ¿cierto? Una frase a resaltar: los verdaderos emprendedores no están cómodos. La verdad es que la comodidad puede ser fugaz, suceden problemas, cambios imprevistos. Entonces, aunque hoy estés cómodo, todo podría cambiar, y estoy seguro que a todos nos ha pasado que la vida cambia en segundos. Es decir, hoy estamos tal vez cómodos viendo Netflix o viendo una película o una serie, y el día de mañana tal vez nos encontramos en un lugar totalmente distinto o ante opciones totalmente distintas debido a las circunstancias que estemos viviendo. La verdad es que los verdaderos empresarios nunca considerarían tomar un trabajo bien pagado y seguro por comodidad en lugar de perseguir sus propios sueños para construir algo. De hecho, el objetivo de un verdadero emprendedor es construir una empresa que eventualmente produzca ingresos sin necesidad de que estén ellos ahí 24/7. Entonces, la pregunta que es, ¿por qué algunas personas no actúan de manera proactiva o de manera consecuente con lo que tanto desean y con lo que tanto anhelan? Y la respuesta es muy sencilla, y es porque somos cómodos. No arregles lo que no está roto. Es una frase común en este tipo de casos, y es que la verdad se necesita alguien consciente de sí mismo con un poco de ambición para pasar de estar cómodo a querer más, es decir, para pasar del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho. Y la verdad es que para pasar del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante, es decir, para hacer un D o I, hay que poder controlar la dirección del flujo del dinero, es decir, aquellos con habilidades de D e I pueden identificar y aprovechar más fácilmente las oportunidades de recompensa financiera, oportunidades que procuramos traerles en este canal junto con consejos y con educación financiera como en este video. Aquí lo importante es que las personas de EI se enfocan en crear activos para proporcionar su fuente de ingresos utilizando el tiempo y el dinero de otras personas, porque sobre todo valoran la libertad financiera. No malentiendan o no malinterpreten esto de utilizar el dinero de otras personas. La verdad es que todo alrededor se mueve a través de los negocios y no hay que ser deshonesto o no hay que hacer las cosas mal para estar bien financieramente. Puede ser que pienses que necesites estudiar mucho y tener un MBA o tal vez alguna maestría u otro título que te ayude a descubrir cómo ganar más dinero o adquirir las habilidades inherentes a quienes viven en los cuadrantes de EI. Pero eso no necesariamente es verdad. Es decir, si vas a invertir tiempo y dinero para aprender algo nuevo, concéntrate en aprender a operar en el lado de EI del cuadrante del flujo del dinero. La realidad es que ningún programa de grado te enseñará cómo ser un inversor exitoso. Sin embargo, puedes aprender por tu cuenta leyendo libros, mirando videos de YouTube como este, asistiendo a webinars y conociendo gente nueva. Claro, se requiere una inversión de tiempo y dinero, pero estoy seguro que experimentarás un retorno de tu inversión mucho mejor del que obtendrías si simplemente no haces nada y no tomas acción al respecto. Entonces, como conclusión, solo cabe decir que tú decides cómo usar las 24 horas de tu día. Si en cada jornada dedicas un poquito de tiempo a aprender algo nuevo, a escuchar a alguien con ideas interesantes o a conectar con una persona que está haciendo lo que te gustaría hacer a ti, o si por el contrario sigues usando las 24 horas para hacer lo mismo que haces todos los días, tal vez ver películas, series, ir a fiestas, entre otras. Nadie dice que esté mal tener un tiempo de ocio, por supuesto, es vital e importante para todos. Sin embargo, lo que te recomiendo con este corto video es que decidas usar, aunque sea un poco, esas 24 horas en aprender, aunque sea un poco, que te ayude a construir esa libertad financiera que tanto sueñas y que tanto anhelas.
Sé que irás tras tus metas y objetivos, así que no dejes de soñar. Por supuesto, espero algún día estar en la cima y además verte ahí conmigo. Si el video te gustó o te fue de ayuda, no olvides suscribirte, compartir, comentar, darle like y por supuesto nos vemos en el siguiente video. Chao.